Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio de Médicos. En nombre de su presidente, de toda la Junta Directiva, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues dar las gracias primero a los que hacen posible este encuentro tan interesante, tan científico, tan en boga y tan complejo, ¿no? En primer lugar, me gustaría felicitar y dar las gracias a don Francisco Camacho por su impulso, por su siempre constante apoyo a todo este tipo de iniciativas desde su dirección general, que es la del Colegio de Médicos. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Camacho, por su apoyo constante y, como no puede ser de otra manera, el Comité de Ética en general y representado por mi amigo, el doctor José María Domínguez Roldán, que están haciendo un trabajo formidable, todos lo sabemos, que ya ha trascendido las fronteras nacionales, que ya es difícil y ya es complejo, con su contribución al nuevo código deontológico, ¿no? Que salió no hace mucho tiempo y que ha trascendido las fronteras ya de nuestro país. Están dejando una huella que al final nos abarca a todos, ¿no? Es verdad que cuando miembros hacen esta labor tan importante y tan trascendente, al final pues subimos todos, ¿no? Yo creo que el Colegio de Médicos de Sevilla se está nombrando en muchos sitios a través del Comité de Deontología y el Comité Ético, ¿no? Entonces, pues eso también es de agradecer. Muchas gracias a todo el comité, a través de tuya, José María. Agradecer también, bueno, al doctor Serafín Romero por su presencia aquí, que sabemos que viene de fuera y que le ha costado, bueno, pues trabajo ir y volver, porque creo que ahora te vas rápidamente, ¿no? Que está todo el viaje de vuelta preparado. Muchas gracias por estar aquí. Él contribuye ahora desde la presidencia en Andalucía del comité tan importante, que es el que, bueno, de alguna manera legitima, avala, respalda las decisiones sobre la eutanasia, ¿no? Que es un tema tan complicado y, bueno, pues no quisiera yo verme en ese papel. Muchas gracias por su presencia y por su trabajo también tan importante. Bueno, están aquí también, bueno, el doctor Boceta no ha venido todavía, pero llegará, me imagino, ¿no? Uno de nuestros expertos en Sevilla, más importantes en deontología y en ética médica también, con un bagaje amplio y con mucha experiencia en docencia en este tema, que vendrá. Al ilustrísimo doctor don Carlos Infante, que también tenemos aquí, le agradecemos su presencia y su apoyo constante a esta institución. Y bueno, pues yo cuando queráis, doctor Camacho, pues podemos empezar las ponencias, que creo que es lo que todo el mundo espera, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias por esta presentación. Me va a permitir, por tanto, como ya has hecho la presentación de los ponentes, que yo solamente vaya a hacer un pequeño esbozo de lo que va a ser esta sesión. Como todas las sesiones que hemos planteado, menos la próxima, que va a ser solo de dos, profesor Durán y el profesor Cruz, para hablarnos de la obesidad en endocrinología y en cardiología, esta sesión tendrá tres como siempre. Los tres los tres autores van a ser, en primer lugar, don José María Domínguez Roldán, que ya nos han contado que es el presidente del Comité de Ética de este colegio. Contamos también con doña Carmen Jiménez, que es psiquiatra y vocal del Comité de Ética y de Ontología Médica de este colegio. Y por último, agradezco también a don Serafín Romero Agüit su presencia y él nos va a hablar de perspectiva histórica de la eutanasia en Andalucía. Doña Carmen Jiménez nos va a hablar de la evaluación de la capacidad de la persona en la eutanasia. Y va a empezar esta serie de tres conferencias, José María Domínguez, con eutanasia en la ley de deontología médica. Y yo no voy a contar más porque al final correremos un poco porque hay que acabar a las 9, entre otras cosas, porque este señor, el que ha venido de Madrid, don Sebastián Romero, tiene que tomar a las 9:30 y no hemos caído ninguno en que hoy era el partido del Sevilla. De modo que no puede retrasarse por nada del mundo esta sesión. Vamos a empezar, por tanto, dejamos la palabra y nosotros nos bajamos a don José María Domínguez.
Bueno, pues, muy bien, buenas tardes a todos. Y, y como digo, vamos a empezar a hacer algunas reflexiones sobre el tema. Claro, yo siempre digo si esto es un tema legal o un tema médico, ¿eh? La primera reflexión es si esto es legal o médico. Vamos a hablar de una ley, ¿no? Dice, ¿qué hacemos los médicos hablando de leyes? ¿No? Es decir, pues vamos a hablar de una ley porque la ley dice que esto afecta a determinados grupos de enfermos, pero además la ley dice que la eutanasia la tenemos que practicar todos los médicos. Además lo dice así la ley. O sea, la ley de eutanasia dice que es un derecho de los ciudadanos españoles. Dice además que se incluye en la cartera de servicios del sistema sanitario público y privado. Y dice además que todos los médicos, profesionales sanitarios implicados, pero sobre todo todos los médicos, tenemos que practicar la eutanasia a no ser que nos declaremos objetores de conciencia. Es decir, es una ley muy singular. No es solo una legalización de la eutanasia, una despenalización de la eutanasia, es una legalización de la eutanasia incluida en cartera de servicios con un mandato a todos los profesionales sanitarios, bueno, sobre todo a todos los médicos. Y por eso vamos a hablar aquí de este tema. Es decir, lo digo porque a veces yo diría, pues de la eutanasia tendría que hablar quien los han escrito, los parlamentarios o los abogados, ¿no? Que son los que deciden los derechos, ¿no? Pero por eso vamos a hablar de la eutanasia. Y como digo, vamos a hablar de esta mezcla, es decir, de esta mezcla que es eutanasia, ley y deontología médica. Pero antes de entrar, ¿no?, en aspectos deontológicos, una de las cosas que sí llama la atención es que cuando uno habla en privado, ¿no?, del tema de la eutanasia con un compañero o habla con un periodista o habla con cualquier ciudadano, todo el mundo dice, ¿tú estás de acuerdo? Dice, yo estoy de acuerdo con la dignidad en lo de la muerte. Pero ¿quién va a estar en desacuerdo? ¿No? Quiero decir, no son sinónimos. No son sinónimos. La dignidad, pero primero que lo de la dignidad de la muerte está por ver, ¿no? Yo que trabajo en cuidados intensivos, veo morir a mucha gente, he visto vidas muy dignas, pero muertes muy dignas, bueno, y más en cuidados intensivos también me cuesta trabajo conceptuarlas como muy dignas, ¿no? Pero bueno, es decir, aquí hay un problema a veces conceptual, ¿no? Y a veces se confunden los conceptos. Es decir, por tanto, lo primero, es decir, creo que en una sesión como esta es que todos tengamos en mente el mismo concepto de eutanasia, porque muy frecuentemente también recuerdo, bueno, el doctor Romero era el presidente de la OMC cuando en una convención de la profesión médica, que no se me olvidará, que con un televoter, ¿no?, se votó quién estaba a favor de la eutanasia. Pero bueno, se hizo y salió como un 80% de los médicos, o sea, 70% de los médicos, con lo cual, sí. Luego cuando hablabas con la gente dice, no, pero es que eso no es eutanasia, eutanasia es morir bien, eutanasia es no sé cuánto, no, es que eso no es eutanasia. Es decir, estás hablando de limitación del esfuerzo terapéutico, estás hablando de rechazo al tratamiento, estás hablando de eso no es eutanasia. Es decir, quiero decir, lo digo porque las palabras son confusas, ¿no? Y las palabras dicen, yo creo que aquí tenemos que llegar todos al mismo nivel conceptual, ¿no? Las palabras dicen lo que yo quiero que signifique, no lo que tú quieres entender. Y en lo de la eutanasia hay un juego, ¿no? Bastante, pero claro, si lo vemos desde un punto de vista directamente etimológico, dice eutanasia, pues bueno, es morir bien, ¿no? A veces haciendo un juego rocambolesco, la buena muerte, ¿no? Bueno, es decir, eso es eutanasia, y dice, no, luego ya nos vamos al marco legal y no es eso. O sea, una cosa es la etimología y otra que sea el marco legal. Luego, las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen y no lo que alguien quiere entender. Y lo digo en un tema tan delicado como es ese tema, ¿no? Porque, como digo, el tema está en que si uno dice, ¿quién está en contra de la muerte digna? Nadie, ¿no? En contra de la dignidad en toda la fase final de la vida, nadie. En que el médico puede ayudar, ¿no?, en todo ese proceso de la muerte con analgesia y con... Nadie está, que decir, o que
la terapéutica sea adecuada en esa fase, pues nadie está en contra, ¿no? Es decir, sin embargo, esos son eufemismos que los escuchamos muy frecuentemente, esos eufemismos como sinónimos de eutanasia. No lo son. Lo digo, no lo son, ¿no? Eutanasia, ahora entraremos un poquito más en detalle, que es la eutanasia desde el punto de vista que nos da el marco de la ley, la de marzo de 21 de marzo de 2000, ¿qué decir? Porque a su vez la eutanasia también, cuando uno lee, encuentra también otra polisemia, aparte de los eufemismos. Eutanasia pasiva, eutanasia activa, directa, indirecta, ayuda, ¿qué decir? Eso no. Es decir, ahora ya entraremos qué es eutanasia. Lo digo porque es fundamental para entender qué es lo que dice la ley y qué es, por tanto, lo que nuestro Parlamento votó. Estos son términos antiguos, ¿eh? Lo digo por si alguien dice, no, el tema de la eutanasia activa, pasiva, esos son términos antiguos. Curiosamente, en la ley, en el preámbulo se menciona la eutanasia, cosa muy rara. Es decir, está claro que es poco erudito quien redactó ese párrafo o ese preámbulo, ¿no? Es decir, y ya en el 2010 en Andalucía hubo una ley de dignidad en el proceso de la muerte que especificaba en el 2010 que era un proceso ilegal, pero que sí tiene también unas definiciones magníficas de lo que es limitación del esfuerzo terapéutico, el derecho al rechazo al tratamiento, es decir, la sedación paliativa las define muy bien. Es decir, 2010 en Andalucía, y sin embargo, en el 2020 todavía no se fue capaz, en el 2021 no se fue capaz de desarrollar, ¿no? una buena definición. Eutanasia, y yo creo que, es decir, no es más que la acción directa, puede ser de un médico o no, la ley dice que de un médico, la acción directa que produce un médico para producir la muerte del paciente debido a que este paciente tiene, lo que la ley exige, un sufrimiento insoportable. Ya sea porque tiene una discapacidad, palabra que no menciona la ley, no menciona la ley, pero sí dice imposibilitante, palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia, dice imposibilitante, o bien, es decir, paciente con una gran discapacidad o paciente con una enfermedad en fase terminal. ¿Está? Esos dos supuestos. Bueno, pues la acción directa solicitada por el paciente, reiteradamente, reiteradamente, y en la que se dan cualquiera de esos dos grupos de criterios, también le llama contexto, yo no sé eso por qué le llama contexto, esos dos grupos de criterios en una persona capaz, eso es la definición de eutanasia. Es decir, pero tiene una relación causa-efecto inmediata. Y lo digo, y ahora pongo aquí un cuadro, es decir, que yo creo que es importante que tengamos en cuenta para evitar un poco o sea, la eutanasia, es decir, ¿quién lo pide? Lo pide el paciente. Lo pide el paciente, no lo pide otra persona, no lo piden los familiares, no lo piden los... No, no. ¿Cuál es el objetivo de la eutanasia? Generar la muerte. ¿Se utilizan fármacos? ¿Qué fármacos se utilizan? Sí, fármacos para producir la muerte, es decir, para producir la parada cardíaca o la parada respiratoria, que son los dos mecanismos de muerte más frecuentes. ¿Y quiénes son los participantes? Como mínimo, el médico y el paciente. Eso es lo que dice la ley. Y además tiene que haber una relación causa-efecto inmediata. Lo digo porque no es decir, y vamos a lo que muchos médicos entienden por eutanasia que no lo es. Es sobre todo la limitación, lo que dice nuestra ley en Andalucía, limitación del esfuerzo terapéutico, no es muy afortunado. La adecuación del esfuerzo terapéutico tampoco es muy afortunado porque el tratamiento debe ser adecuado siempre, no solamente en la fase final de la vida. A mí me gusta delimitación del marco diagnóstico terapéutico, es muy largo, bueno, pero esa fase en la que, dado el pronóstico del paciente en términos de cantidad o calidad de vida, cuando hay una incidencia, dice, mira, decido no tratarlo y decido que el paciente puede morir, que va a evolucionar la muerte, pero la diferencia es clave, va a morir por su enfermedad. Mientras que por la eutanasia va a haber por la acción directa de una persona. Por tanto, es decir,
En la limitación del esfuerzo terapéutico es el criterio clínico el que establece el mal pronóstico. Y en base a eso dice, no voy a hacer un tratamiento fútil, inútil. El objetivo no es la muerte, pero no va a obstaculizar la evolución de la enfermedad. Los fármacos no son imprescindibles, excepto que haya un dolor, que haya un sufrimiento, y esos fármacos van para aliviar. Los participantes, todo el equipo médico sanitario, todo el equipo médico, enfermeras, médicos, psicólogos, lo que pueda hacer para ayudar. Lo digo porque estas dos diferencias me parece a mí esencial a la hora de que entendamos, ¿no?, cómo es las dos diferencias. Luego hay otros aspectos, ¿no?, otros términos que a veces se confunden. Sedación paliativa, ¿no? Sedación paliativa es un tratamiento dirigido a aliviar síntomas que no son tratables directamente, o sea, debido a la enfermedad no es tratable, pero sí son tratables los síntomas, o aliviables, o mejorables. O sea, sedación paliativa, alivio de síntomas, participa todo. Si el paciente, claro que tiene que aceptar la sedación paliativa, es decir, pero no va dirigida a producir la muerte. Bueno, por tanto, como digo, luego hay un término que lo digo porque hay algún país que no utiliza la eutanasia, como por ejemplo Colombia. Colombia no utiliza la eutanasia, utiliza tiene despenalizado el homicidio por compasión. Lo llama así, homicidio por compasión. Que a veces pues se parece bastante bien a lo que pudiera hacer la eutanasia, es decir, que no es voluntad del paciente, decir, pero el objetivo sí es desencadenar la muerte. Bueno, en resumen, digamos, la eutanasia, acción directa, está legislada, está legalizada. En Europa está en pocos países, está en Brasil, está en el Benelux, básicamente, y está en España, ¿no? Básicamente. Luego está el suicidio asistido, que es el paciente al que se administra, que también lo hay, y bastante bien desarrollado cuantitativamente en Suiza, es decir, pero básicamente es en estos países. Algunos estados de Australia, en Colombia está despenalizada, es decir, puede haber como 10 países en los que pueda estar despenalizada o legalizada está la eutanasia, es decir, en el mundo, ¿no? Lo digo por contextualizar, pero creo que este concepto a mí me parece importante. Por tanto, y lo digo porque adecuación o delimitación o limitación del esfuerzo terapéutico, lo que nosotros en cuidados intensivos hacemos, bueno, por lo que está también en la planta de medicina interna, paciente que está muriendo por su enfermedad, paciente en paliativo, bueno, que está muriendo por su enfermedad, bueno, pues vamos a, si tiene síntomas, tratémoslo. Es decir, y si ese paciente muere, muere por su enfermedad. Los fármacos no son imprescindibles. Es una decisión básicamente clínica. No se le debe preguntar al ¿usted quiere que le tratemos? No, lógico es decidir cuál es el marco clínico más apropiado e informar al paciente de la propuesta clínica. No de a veces los médicos vamos a proponerle, no, decidamos primero y ya seguro que bien informado el paciente va casi seguro a aceptar, ¿no? Rechazo al tratamiento. Lo digo que es un derecho que tenemos los ciudadanos razonable, basado en el principio de autonomía. O sea, esto está legislado. Es razonable, siempre que el paciente sea capaz. El rechazo al tratamiento no es una decisión clínica, es voluntad del paciente. El paciente dice, mira, no me quiero tratar, porque, bueno, yo ya he penado bastante, no quiero operarme de mi cáncer de colon, porque tengo 87 años y no quiero tener la bolsita aquí, y entonces prefiero dentro de 2 años morirme y tal. Es decir, los fármacos no son imprescindibles, esto sí hay síntomas, y obviamente todo debe ser con una información previa. Pero como digo, es evolución de la enfermedad. Eutanasia, lo que hemos comentado, es voluntad del paciente, producir la muerte. Fármacos son imprescindibles para generar la parada cardíaca o la parada respiratoria. Aquí en España se está haciendo por parada respiratoria. Por parada respiratoria. Es decir, si hay una sedación y se administra un fármaco para producir una parada respiratoria, que obviamente, pasado unos minutos, produce una parada cardíaca. En otros sitios se hace directamente con cloruro potásico, parada cardíaca. Aquí se hace con parada respiratoria, no sé por qué, pero bueno. Digo, porque además hubo que hacer un libro para eso, que se llama el Manual de Buenas Prácticas. Yo recuerdo que una vez me preguntaron, ¿usted, los alumnos de medicina? Usted, yo no voy a suspender a un alumno de medicina porque no sepa cómo aplicar esto. Porque esto viene en la ley y en el Manual de Buenas Prácticas, pero no viene en los libros de medicina. Lo digo porque esto es importante. Es importante. El suicidio médicamente asistido es lo mismo, excepto que en vez de administrar el fármaco el médico, pues
lo hace el paciente, se inyecta él directamente. En Suiza es fundamentalmente quien más lo está utilizando, ¿no? Por tanto, creo que conceptualmente es importante para saber de qué estamos hablando, ¿no? La diferencia fundamental es esta, ¿eh? Permitir la muerte, que es lo que hacemos, y es una buena práctica clínica permitir la muerte y evitar el empecinamiento terapéutico, y lo otro es producir la muerte, ¿eh? Creo que es algo esencial. Esta es la ley. En esta misma sala, antes de que se aprobara esta ley, me acordará el doctor Contreras, organizamos, era la época semi-COVID, ¿no? En estas olas, ¿no? Y sí hubo una sesión en la que invitamos a los dos ponentes de los dos principales partidos políticos en aquel momento, Luisa Carcedo y Elvira Velasco, para hablar de la eutanasia, porque estaba en el Parlamento y tal, ¿no? La justificación que se dio es que era un clamor, lo digo porque lo recuerdo perfectamente, un clamor popular la demanda de esta ley, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué era un clamor popular? También podemos decir, bueno, algunos somos testigos directos porque el doctor Romero ya estaba de presidente de la Organización Médica Colegial y yo ya estaba también en la que nunca se consultó a los médicos. Lo digo porque no se consultó a los médicos, y hay que decirlo. Se hizo sin consultar a los médicos, ni a la Comisión Central de Deontología se le consultó nunca, y yo ya estaba allí y él presidía la organización el doctor Romero. Lo digo porque, bueno, digo para algo que luego voy a comentar, ¿no? El tema de ¿qué pintamos los médicos en esto? Bueno, sí decir, y a efectos de conocimiento de la ley, que hay dos grupos de criterios eutanásicos definidos por la ley. Uno que es el padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Básicamente os resumo, discapacidad severa, progresiva, que genera un sufrimiento importante en el paciente. Básicamente es eso. El paradigma, yo creo, aunque luego posiblemente lo contarán en las sesiones posteriores, es las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pues la esclerosis lateral amiotrófica, las esclerosis múltiples muy avanzadas, de fase muy avanzada, es decir, básicamente es el paradigma, pero que se tienen que dar una serie de condicionantes. Es padecimiento, es decir, que es limitación de las actividades de la vida diaria y de la autonomía física, o sea, que tiene que estar. Se tiene que dar que tenga un sufrimiento físico o psíquico. Se tienen que dar todos estos condicionantes para que cumpla uno de los criterios, de grupos de criterios. Y el otro es la enfermedad incurable o grave, que por su naturaleza, es decir, por tanto estamos hablando pues casi siempre de enfermedades terminales. Estamos hablando de básicamente neoplasias, ¿no? Son los dos grandes grupos. Y hace un momento me decía el doctor Campa que no hablara de Rousseau, ¿no? Sí, no, que no hablara de Rousseau. Pues yo voy a hablar de Rousseau. Es decir, yo voy a hablar de Rousseau. ¿Por qué? Porque si no, yo no estaría aquí, si no fuera por Rousseau. Es decir, Rousseau fue el tipo, es decir, brillante, que cambió, brillante. Me está diciendo que no, pero yo estoy diciendo brillante. Que cambió, es decir, que definió el compromiso social. O sea, y si estamos en un sitio que estamos aquí, bueno, es que si hay un paradigma de compromiso social, somos los médicos. A mí ya, que yo cuando dicen, no, porque profesiones hay varias, sí, además, básicamente tres profesiones, el sacerdocio, la judicatura o los abogados y los médicos. Pero en la pandemia lo que estábamos en la calle éramos los médicos. O sea, yo la verdad es que a mí, o sea, que cuando había que ponerse el EPI, yo no he visto a los abogados ponerse el EPI. O sea, yo he visto, estábamos en la calle nosotros de Mercadona porque nos tenían que llevar para la comida y ya está. Es decir, lo digo porque también él habló de que era una profesión los políticos. Pero vamos, es decir, está claro que su marco normativo de los políticos no lo cumplen. O sea, eso sí lo tengo yo claro, no lo cumplen, ¿no? Ese esquema contractual del médico con el paciente proviene de Rousseau y del médico con la sociedad proviene de Rousseau. Lo digo porque ¿por qué estamos aquí los médicos si estamos hablando de una ley? Porque nos la lió este. Claro, también es cierto que tiene grandes ventajas. Nos hace que realmente seamos gente comprometida, ¿no? Y esta diapositiva, cuando yo se la pongo a los alumnos en ética, dice, pensábamos que nos habíamos librado de filosofía, y yo lo digo, no, es que nosotros somos ahora como somos, porque unos pensadores durante una serie de siglos nos han dado una serie de mensajes, de metamensajes, que hace que la profesión médica sea como es, ¿no? Y por tanto, decir, yo siempre digo que nos vigilan, que nos vigilan. Aristóteles, San Agustín, Descartes, Kant, Stuart Mill, hombre, cada uno tiene sus preferidos, ¿no? Yo me quedo con San Agustín y con Kant, pero bueno, es decir, cada uno diría, pues mira, a mí me gusta más lo que dijeron, pero en el fondo todo esto tiene una influencia directa en nuestra profesión.
Y esta sería, yo diría, lo más conflictivo que yo encuentro en todo esto. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, médicos, ¿no? Dice, claro, somos médicos españoles. Claro, pues si somos médicos españoles y vivimos en España, tenemos que cumplir la ley. Porque somos médicos españoles. Y claro, entonces lo que dicen estos señores de aquí, del Parlamento, a través del BOE, el que sea, pues en este caso eso nos obliga a los médicos. En este caso, como digo, menos mal que se puso lo de la objeción de conciencia. Pero luego dice, bueno, pero somos médicos y colegiados. Yo tengo que cumplir las normas éticas y deontológicas. Que cuando miramos cómo está el tema de, por ejemplo, la eutanasia en el mundo, dice, pues, que hay pocos países que lo... Es más, no sé yo lo que las normas deontológicas dicen en España respecto a esto. Pero es que además decimos cada uno, bueno, yo soy español, yo soy además médico, pero yo también tengo mis valores como persona, que yo tengo una religión o no, tengo una influencia de mi familia, de mis padres, de lo que leo, de lo que esto, o sea, este problema de la ética de códigos múltiples a las que nos vemos sometidos es un problema para los médicos. Por eso somos una gente comprometida, porque intentamos que todo esto sea compatible en una sociedad del siglo XXI, en Europa, siguiendo principios universales de la medicina y protegiendo nuestros propios valores. Eso no es fácil. Lo fácil son las éticas de código único. Yo voy a hacer lo que diga la ley. Que cambie la ley, ya no lo, que yo no, y no me preocupo de las otras éticas. No, no somos así. Y eso evidentemente yo creo que revaloriza nuestra profesión. Y ahora digo, bueno, ya sabemos lo que dice la ley. Y ahora, ¿qué dice el código de ontología? Vamos, fácil. Aquí se resume en una frasecita como muy corta. Eso dice el código de ontología. Código de deontología que fue aprobado por todos los colegios de médicos españoles, son 52, no, 52 más las dos ciudades. Lo digo porque hoy algún ministro ha dicho que había 54 provincias, ¿no? Bueno, 52, ¿no? Luego sí tenemos a Ceuta y Melilla, pero bueno, lo que quiero decir bueno, que esto fue ampliamente discutido. Es decir, ya el Código de Deontología del 2011 decía que el médico no provocará ni colaborará en la muerte del paciente, ni aunque el paciente lo solicite, es lo que decía. Se le quitó, es decir, justamente porque, bueno, tampoco hay que tocar las narices la OMC está a 20 metros del Parlamento, bueno, pero con esto es suficiente. ¿Cómo se votó esto? Es decir, lo digo porque esto no fue fácil. Esto no fue fácil. Es decir, no pensemos que hay unanimidad en la profesión médica, tampoco. Es decir, lo digo porque esto fue una mañana, toda una mañana en una asamblea discutiendo este artículo, porque como la ley nos obliga, ¿para qué vamos a discutirlo? Si lo dice la ley. No, es que estamos discutiendo el código de ontología. Si no, nos iríamos a la casa de enfrente, al Parlamento, pero es que estamos aquí, en la casa de los médicos. ¿Qué dicen los principios universales de la medicina? Lo digo para justificar esto, ¿no? Bueno, lo digo porque evidentemente son argumentos sólidos. ¿O qué dice Aristóteles? ¿O qué dice Hipócrates? ¿O qué dice San Agustín? ¿O qué dice? ¿No? Digo, bueno, que eso nos marca, ¿no? Ahí Stuart Mill sería el que de algún modo sí diría, bueno, no importa, pero bueno, los otros no. Bueno, con esto quiero decir, esto es lo que dice, y lo digo porque esto es público, es decir, cuando se votó esto, estaban todos los colegios de médicos españoles allí, yo diría, no lo sé, no me acuerdo exactamente, pues un 80% estaban de acuerdo con esta redacción y un 20% que no. Lo digo porque, bueno, esa es la foto. Esa es la foto bueno, una foto que sirve lo que sirve, pero bueno, 80, ¿no? Y dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos si un médico practica la eutanasia? Y dice, bueno, no, es que nosotros, los médicos, estamos en un marco legal. No podemos decir, tenemos que cumplir la ley. Y decimos, en este mismo Código de Deontología del 2022, que el médico que actúa amparado por las leyes del Estado no puede ser sancionado deontológicamente. No puede. No podemos ir en contra de la ley. Somos además una corporación de derecho público. Bueno, con esto quiere decir, quedan refrendados principios universales de la medicina y quedan refrendados el acatamiento de la ley como nos corresponde como ciudadanos que somos, ¿no? Lo digo porque efectivamente. Y esta diapo de algún modo describe, ¿no? Que las leyes, bueno, que mayoritariamente las leyes y los principios de la medicina son paralelos, ¿eh? O sea, que no es que sean muy distantes, pero hay 3, 4, por ejemplo, cosas en el Código de Ontología que no coinciden con las leyes.
que eso les enfada mucho a los políticos, ¿no? Pero tuvimos el acierto, ¿verdad, doctor Romero?, de presentar el código de ontología en la sala Ernest Lluch del Parlamento Nacional. Estaba allí también el doctor Contreras, ese día, allí, con el ministro. Este es el código. Esto es lo que los médicos mayoritariamente piensan. Esta es la ley. Acataremos lo que tenga que acatar. Es decir, lo digo por esa dificultad, ¿no?, que esto tiene. Bueno, por tanto, como digo, esto es la clave. Y ya voy a ir terminando por el tema del tiempo. Sí decir que evidentemente cómo se implementa esto. Hay muchos escalones para desarrollar el procedimiento, ¿no? Uno de ellos es el problema del sufrimiento. Fijaros que siempre los criterios es el sufrimiento. Sufrimiento tiene que estar presente, sufrimiento insoportable, sufrimiento intratable. Y sabemos bien que no hay un sufridómetro. Que no hay un sufridómetro. Que el sufrimiento es absolutamente subjetivo. Puedes ver que alguien sufre, pero nunca puede sufrir como él. Y nunca puede saber realmente si es intratable o insoportable, ni los factores que inciden. Lo digo porque el sufrimiento y la capacidad a la que luego se va a referir la doctora Jiménez, la capacidad de ese paciente son elementos clave, cuantificar ese sufrimiento insoportable, clave para decir sí a un procedimiento de eutanasia. Como digo, el sufrimiento, yo creo que, bueno, hay una serie de filósofos, ¿no?, que yo creo que nos han hablado mucho y bien del sufrimiento, cosa que los médicos tenemos obligación de aproximarnos, ¿no? Bueno, entonces Frankel hacia un poco el paradigma. Porque, y lo digo también eso, sufrimiento, a veces que nosotros decimos, ¿cómo se evalúa? Mira, por lo menos parece que es más o menos posible el sufrimiento físico, que se puede equiparar al dolor, ¿no?, de algún modo más orgánico, sufrimiento emocional. Yo siempre digo, bueno, pues el que, fíjate lo que sufre aquel que lo ha dejado la novia, ¿no? Y se lo ha dejado la novia y el mundo se le viene encima, el sufrimiento emocional, ¿no?, o el sufrimiento mental o el sufrimiento existencial, ¿no? La vida no tiene sentido. Es decir, pero los médicos es muy difícil saber evaluar esto. Con esto, bueno, voy a pasarlo como eso. Pero sí es cierto también una cosa, que no puedo decir, no, es que el sufrimiento siempre es tratable. No, hay sufrimiento intolerable. Cuando alguien pide la eutanasia, lo digo por respeto a esa persona que pide la eutanasia, es porque quiere morirse. Y lo digo porque a veces los médicos, no, hombre, es que hay a ver si se puede tal, pero hay 11 suicidios en España diarios. Es decir, que por tanto hay un sufrimiento insoportable que a veces, bueno, se nos escapa a los médicos y a la sociedad. Como digo, esto me parece... Bueno, por tanto, y ya termino con esto, ¿no? Hay aspectos del desarrollo normativo que exige la ley que no es nada fácil, porque nunca nos preguntaron tampoco a los médicos, y lo digo que posiblemente si hubiéramos participado mejor, sufrimiento, capacidad, ahora se va a hablar de eso, tener claro realmente cuál es, ¿no?, la definición de eutanasia, lo cual me parece importante, y sobre todo entender que estamos comprometidos con los pacientes, con la sociedad, con los principios universales de la medicina y con las leyes, y que eso no es fácil, pero para eso están sesiones como esta. Bien, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. No vamos naturalmente a pasar a la discusión ahora, sino a oír a la doctora Carmen Jiménez, que nos va a hablar de la evaluación de la capacidad de la persona en la eutanasia. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar al Comité de Expertos del Colegio por la organización y por la invitación. Para mí es un honor compartir la mesa con expertos en ética y deontología y con todos ustedes, por supuesto. La evaluación de la capacidad se ha convertido en un eje central en la LORE, que tiene que responder a dos requerimientos éticos. Por un lado, reconocer la libertad no mediatizada por patología para que las personas puedan tomar decisiones, y por otro lado, proteger a aquellas personas que tienen disminuida su autonomía. Y eso es difícil. Yo traigo muchas diapositivas, pero no se preocupen que yo voy a pasar a la muy rápida, solamente 4 cositas de ellas para no demorar mucho
terminar y luego si acaso en el debate, pues si hay interés sobre alguna, pues hay sobre el ALORE, de los requisitos que se piden, más de la mitad hacen referencia a la capacidad. Una decisión autónoma, han de establecerse garantías para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento. No se define la capacidad, pero sí la situación de incapacidad. Y se insiste, se reitera en que ha de ser una decisión autónoma. ¿Y cuáles son los requisitos para tomar una decisión autónoma? Que no haya coacciones, ahí aparecen externas, yo añadiría tampoco internas. Que la información sea veraz, también suficiente y adecuada. Y el reconocimiento ético y jurídico de que se posee unas aptitudes psicológicas que permiten deliberar sobre la decisión que vamos a tomar, que es lo que habitualmente llamamos capacidad. Y luego, pues, que el entorno permita desplegar de una manera efectiva las posibilidades de la persona para deliberar. Hay muchísimas definiciones de capacidad. A mí me gustaría que se fijaran sobre todo en el ámbito clínico, que es donde estamos nosotros. La de Tirso Ventura, que entiende por sano juicio estar en pleno uso de facultades o capacidad mental, la habilidad, una habilidad es algo funcional, la habilidad de un paciente determinado con sus circunstancias concretas para comprender la información relevante a una decisión específica, en este caso estamos hablando de la LORE, sobre su salud. Y para apreciar, señalo el verbo apreciar porque es importante, para apreciar las consecuencias razonablemente previsibles que se derivan de expresar esa decisión. Apreciar tiene que ver con no solamente comprender la información, sino hacerla, asumirla como tiene que ver con mis valores, con mis creencias, con mi vida. Y voy a parar un poquito en estos términos, capacidad y competencia. ¿No se escucha? ¿Me lo acerco más? Sí, sí. Gracias. En los términos de capacidad y competencia. Son términos que a veces se usan indistintamente y que pueden llevar a confusión, sobre todo si lo mezclamos con bibliografía anglosajona. Competence es un término jurídico que significa el reconocimiento legal de las aptitudes psicológicas para tomar decisiones. El término equivalente en nuestro país sería capacidad de derecho o capacidad legal. Capacity es un término clínico que define las aptitudes para tomar aquí y ahora una determinada decisión. Es a esto lo que nos vamos a referir hoy cuando valoramos capacidad. Es la que evaluamos los clínicos y el término equivalente en nuestro país sería capacidad de hecho, capacidad natural, y en bioética, competencia. De manera que la traducción se presta equivocado, debería ser contraria. Competence correspondería a capacidad de derecho o legal y capacity a la capacidad de derecho o competencia. Yo a partir de ahora me voy a referir, cuando hablo de LORE, a capacidad de hecho o competencia. No insisto, era por si luego surge alguna duda. 4 preguntas, que no es poco, que pretendo por lo menos aproximarme un poquito en estos minutos. ¿Cómo valorar la capacidad? Si los criterios para valorarla son similares para la decisión que se toma en la LORE de otras decisiones sanitarias, ¿quién valora todo esto? Porque no existen competenciólogos ni capacitólogos, no nos forman en las facultades para valorar la capacidad. ¿Y qué pasa también en el caso de que se concluya con que una persona que solicita la ayuda médica para morir no tiene capacidad? Bueno, hay una serie de principios generales, algunos, hay más, algunos de ellos que tienen que ver con este tema, y es que la capacidad es un a priori. Toda persona adulta se le supone capaz. Esto es como lo del servicio militar antiguo, el valor se le supone a uno, pues la capacidad se nos supone a todos. Hay que hacer lo posible, por tanto, para
para que la persona, para dar todas las ayudas necesarias, todo el apoyo para facilitar que la persona pueda demostrar su capacidad. La capacidad, como ya he comentado, ha de evaluarse para una decisión específica. No podemos los clínicos valorar la capacidad global. Es verdad que está relacionada con el deterioro cognitivo, pero no es lo mismo. Alguien puede tener un mini mental de 30 y no tener capacidad para decidir sobre la LORE o en otra decisión sanitaria. Somos libres de tomar decisiones insensatas. Podemos equivocarnos. Las elecciones arriesgadas, atípicas, no presuponen incapacidad. Y además la incapacidad no es algo inamovible, eterno, permanente, cambia. Y por último, me gustaría también señalar que el umbral para determinar la capacidad en un momento dado, en una persona concreta, para una decisión, depende, mejor dicho, de la gravedad de las consecuencias de la decisión que estamos valorando. No es lo mismo consentir para dar una muestra de orina, para un elemental de orina, que decidir a la hora de donar un riñón. Entonces, el umbral cambia. Y en el tema de la LORE debemos ser exquisitamente exigentes, porque las consecuencias es grave, irreversible y no hace falta explicar más. Esto tiene que ver con la escala de Train. Por eso este autor hablaba de esto justamente, ¿no? Él diferenciaba diferentes niveles. En mi opinión, la ayuda médica para morir deberíamos de colocarla en la capacidad plena. Criterios a lo largo, sobre todo desde los años 60, se han intentado establecer diferentes criterios. No voy a pararme a detallarlo. Digamos que sobre el que asientan la mayor parte de las escalas, de las herramientas que ahora tenemos, se basan sobre todo en los criterios de Applebaum y Griso, que lo que valoran son la capacidad para comprender la información, la capacidad de comunicar una elección, el apreciar esa información y ponerla en relación con los valores y las creencias de uno mismo y con su vida, y cómo maneja las diferentes alternativas, pondera riesgos-beneficios de manera coherente para llegar a una decisión final. Pero hay también más elementos que no tienen en cuenta estos criterios. Factores psicodinámicos como el miedo a un procedimiento, a una enfermedad, la calidad de la información, la estabilidad del estado emocional, el marco asistencial y sobre todo los aspectos afectivos. Una persona que está triste, todo lo ve negro. A la hora de valorar riesgos y beneficios, posiblemente no vea nada más que riesgos y beneficios muy pocos. Y en cambio alguien que está eufórico o que de manera reactiva niega una enfermedad grave, actúe en el otro extremo, no tiene nada de importancia, todo va a salir bien y tampoco está valorando la realidad de manera adecuada. ¿Quién valora la incapacidad según la LORE? Pues el médico responsable. Podemos extendernos, pero fundamentalmente el médico responsable, que es quien coordina toda la información y la asistencia sanitaria. ¿Cómo nos dice que la valoremos? El doctor Domínguez ha hecho mención al manual de buenas prácticas. Este manual tiene un anexo, el anexo 4, donde hay un protocolo para ayudar a valorar la capacidad. Este protocolo se estructura en 3 fases. La entrevista clínica, en primer lugar, una serie de herramientas por si quedan dudas o queremos confirmar nuestro criterio, y también la posibilidad de una interconsulta con un supuesto profesional sanitario experto, que como digo, bueno, viene dado más por la experiencia que por una formación reglada, ¿no? La entrevista clínica es el lugar preferente. En mi opinión, es el más importante. La entrevista clínica es donde realmente tiene que llevarse a cabo un proceso de deliberación con el paciente. Y es ahí donde vamos a valorar los criterios que antes he comentado: comprensión, apreciación, el razonamiento y la elección. Es decir, es un proceso donde hay que ponderar entre los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas
y hasta llegar a la menos mala en este caso, ni siquiera podemos decir la óptima, sino la menos mala. Y debe quedar reflejado en la historia clínica todo ese proceso. Si queremos asegurarnos más o tenemos dudas, nos plantean recurrir a una serie de instrumentos que son fundamentalmente los 3 que aparecen ahí. El Mini-Mental, ya he adelantado, el Mini-Mental mide deterioro cognitivo, no voy a explicar, lo súper conocido por todos ustedes, pero el Mini-Mental valora deterioro cognitivo, no valora la apreciación. De manera aislada no es una herramienta para valorar capacidad. Y además tiene unas zonas de grises importantes. Entre los 24, perdón, y los 16 hay unos grises que se van acentuando. Otra herramienta es la ACE, la ayuda para la evaluación de la capacidad. Una entrevista semiestructurada, preguntas abiertas y cerradas, se realiza en poco tiempo, sobre todo si se tiene prisa y se hace de manera mucho más superficial. Evalúa estos criterios, pero realmente más que evaluarlos, los toca muy por encima. Y no tiene un punto de corte, clasifica al paciente en capaz, probablemente capaz, incapaz y probablemente capaz, probablemente capaz, probablemente incapaz y capaz. No pretendo que lean la diapositiva, solo para que tengan una idea de en qué consiste. Es algo así, evalúa capacidad, razonamiento y lo de patología mental es que se tenga en cuenta que el paciente puede estar en un contexto de depresión o tener un delirio, pero realmente no hay una exploración fina. La tercera herramienta es el MACAT. Hay otro MACAT que es para investigación. El que se recomienda aquí es el de tratamiento, que se adaptaría para la LORE. Además de los 3 criterios anteriores, incluye el de apreciación. Es una herramienta, requiere más tiempo, más compleja. Hay que estar familiarizado un poco con su uso. Y bueno, es de las más utilizadas, tiene más fiabilidad, pero no es una herramienta, no sé, mis compañeros que conocen cómo se están haciendo en la práctica la valoración de competencia, creo que no debe ser muy usual que se utilice, ¿no? Son estos los criterios con unos subcriterios, se les da una puntuación, luego se hace una media y bueno, en el caso de la LORE es verdad que el MACAT se puede valorar cada uno de los criterios por separado. En mi opinión, en el caso de la LORE, habría que tenerlos en cuenta todos, los 4, son importantes. Claro, esto nos genera, a mí por lo menos, muchísimas dudas, yo creo que a todos, ¿no? Hay que explorar que no están recogidos los deseos, los sentimientos, las creencias, los valores de la persona. Contrastar información también con el entorno del paciente. Una persona en un estado de sufrimiento, como decía el doctor Domínguez, a veces es diferente, es distinto, es otra persona. Y las familias comentan, es que desde que está así, ahora ya no cree, o la vida no le ve el sentido, cambian sus valores. Y si es necesario determinar un tiempo prudente para reevaluar la capacidad mental, hay que hacerlo. Hay que repetir la valoración transcurrido al menos 2 días para comprobar que efectivamente es estable esa decisión y no está muy influida por un estado emocional en el momento que se realiza. Es decir, nos dicen entrevistas clínicas, las herramientas, pero si no nos quedamos conformes, podemos recurrir a una interconsulta, que como digo es algo también que no coincide con el médico consultor. Ojo, una cosa es el médico responsable, hay un segundo profesional que es el médico consultor y luego esto sería un interconsultor, que puede ser de cualquier otra especialidad. Pero claro, esta propuesta casa muy mal con la organización sanitaria actual. Que un profesional requiera varios días para concluir si un paciente es o no es competente, no sé, no es de buen gusto ahora mismo ser valiente como para decir yo necesito tanto tiempo para valorar esto. Pero es que el propio concepto de consentimiento informado, si no lo hacemos así, es un puro trámite burocrático, que es lo que estamos viendo habitualmente, ¿no? Es una contradicción entre lo ideal de las leyes, de lo que debemos buscar los clínicos y lo que es la realidad asistencial,
que en 15-20 minutos se llama para una interconsulta y hay que tenerla resuelta. Esto simplemente, no sé si puedo, y si no hay tiempo, no. Sí. Sí. ¿Eh? Vale, voy muy rápida. Si el paciente pensamos que no tiene capacidad de hecho, que no es competente, pues debemos recordar que hay un médico consultor que luego va a corroborar que ese paciente cumple los requisitos que exige la ley. Y que también ha de incluir en la historia clínica su informe, favorable o no. Que ambos, responsable y consultor, corroboran, están de acuerdo en que el paciente es capaz de hecho, se continúa con el procedimiento. Que coinciden en que no es capaz para tomar esa decisión, pues si hay un documento de instrucciones previa o análogo, se va a seguir el curso de lo que dice ese documento. Esto daría para mucho más, pero no voy a entrar ahora. Si hay discrepancia entre ambos, pues se eleva al pleno de la Comisión de Garantía, que no sé si alguna vez ha pasado, pero bueno, esa sería la práctica. Lo último, la última diapositiva, solo recordar 4 ideas básicas que me parecen importantes, que el Minimenta, no nos conformemos con el Minimenta. Cuanto más seria es la decisión que hay que tomar, más exigente en garantía sobre la capacidad debemos de ser, que debe presumirse siempre la capacidad, corresponde al que la pone en entredicho demostrar que no se es capaz. Que varía con el tiempo, que algunos casos de incapacidad, porque nosotros lo que valoramos generalmente no siempre, son incapacidades transitorias y por tanto tratables, reversibles muchas veces. Que la capacidad es específica, que varía según las tareas. Un paciente puede ser capaz para una decisión sanitaria y no para otra. Y que nuestro deber no solo es respetar la autonomía de quienes, como decía, de quienes tienen la capacidad, sino proteger la de aquellos también que la tienen disminuida. Es un juicio clínico al final, y como todos los juicios clínicos es probabilístico, no hay receta. Estos instrumentos no son recetas de cocina que podamos aplicar, forman parte de un todo mucho más global. Y la angustia no nos la vamos a calmar del todo nunca cuando valoramos capacidad. Siempre tenemos esa posibilidad de equivocarnos, pero bueno, eso no quita que sigamos buscando herramientas y intentando mejorarlo. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jiménez. Y la tercera ponencia del día de hoy le corresponde a nuestro colaborador, compañero Serafín Romero Luis, sobre perspectiva histórica de la eutanasia en Andalucía. Bueno, buenas tardes. Una vez más, agradecer al Colegio de Médicos de Sevilla la oportunidad de volver a casa. Esta es mi casa que me dio el título de médico, no solo la facultad, sino aquella llamada de mi padre diciéndome que ya era médico, ¿no? Porque ya te he colegiado, ¿no? Año 83. Así que siempre es un placer estar aquí. Y sobre todo, un placer también para hablar de un tema como este, y entiendan entre comillas la palabra placer, porque es un tema complejo, de alta dificultad y de poco conocimiento. Por eso la perspectiva histórica que hoy yo pueda dar tiene, diríamos, 2 condicionantes. Uno se basa en esto, es una perspectiva histórica posiblemente del desconocimiento, ¿no? El famoso cuadro de los ciegos, el primero ya está en el suelo, ¿no? Y los demás van un poco. Esta es la parte de andadura que hemos iniciado escasamente hace 2 años y medio, vamos para 3 en noviembre. Y la segunda, imagínense por este tiempo, es que estamos en la fase con 2 años y medio de hacer preguntas, ¿no? O sea, desde la comisión tenemos muchas dudas y estamos en la fase de hacer preguntas. Parte de esas preguntas es lo que yo voy hoy a comentar, a compartir en ese entorno de la perspectiva histórica, ¿no? Haré una breve introducción en relación a la comisión, hablaremos de datos, porque es sobre lo que soportamos, ¿no? Este entorno en Andalucía, y haré
un análisis crítico que no es de Serafín Romero, sino un análisis crítico compartido con todos los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿no? Dos leyes aquí se han nombrado, Ley Orgánica 321 y el Decreto 236-2021, que es de octubre. Luego Andalucía saca un decreto para ponernos en marcha en octubre, cuando los 3 meses de plazo, ¿no?, que daba la ley, junio, pues lógicamente en otras comunidades ya empezó a andar, ¿no? Ese decreto contemplaba 2 entornos. Uno es el reglamento, reglamento es el por lo que se regulaba la objeción de conciencia. Hoy, curiosamente, día 15, parece ser que es el Día Mundial de la Objeción de Conciencia. Es un tema importante y también daría para hablar prácticamente solo de esto. Y también es el que regula la Comisión de Garantía y Evaluación. Esto es lo que marca la ley orgánica y esto es lo que se comenta en Andalucía. Luego, diríamos en representación de lo que estoy aquí, la Comisión de Garantía es un órgano colegiado, asesor de carácter multidisciplinar, decisorio y de control, que actuará con autonomía funcional e independencia en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y dependemos de la Viceconsejería de Salud de la Junta de Andalucía, ¿no? Quisiera comentar, para aquellos que tampoco lo sepan, cuáles son las funciones que hace la Comisión de Garantía y Evaluación. Las tienen aquí. Verificamos previamente la prestación de ayuda para morir. Diríamos que somos ese tercer escalón. Desde el punto de vista médico, hay un médico responsable, hay un médico consultor y aparecen médicos, o un médico concretamente en la verificación previa del expediente, aquí ya en este nivel también acompañado de un jurista. Y lo que delimita aquí es que reúne efectivamente todo lo que la ley marca, todo lo que debe de aportarse, y aquí de algunas cosas se han comentado, como es el entorno de la valoración, que la capacidad, del consentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Resolvemos reclamaciones, que son aquellas que el paciente eleva, ahora lo veremos más concretamente, y se hace una verificación posterior de la prestación de ayuda para morir. Es decir, no solamente reúne los requisitos, sino la prestación se ha hecho en base también a lo que marca la ley, ¿no? Tenemos una función no menos importante, que es detectar posibles problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, proponiendo en su caso mejoras concretas. Algo comentaremos hoy. Resolver dudas o cuestiones sirviendo de órgano consultivo en esta materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y no solamente para la consejería, sino para los profesionales, para los ciudadanos. La verdad es que la comisión se ha convertido en un espacio, pues, para plantear problemáticas o cuestiones. Y algo que hoy también vamos a traer aquí, que es elaborar y hacer público un informe anual de evaluación, el segundo que se ha presentado hace escasamente en el Consejo de Gobierno de Andalucía, y otras que se determinen, que no voy a comentar, ¿no? De la composición, poco más decir que en Andalucía la ley marcaba no menos de 7, según la comunidad autónoma han determinado que sean diferentes números. En Andalucía hay 13 más 6, los digo porque hay 6 suplentes. Nosotros hemos incorporado desde hace prácticamente un mes y medio a los suplentes para formar parte del equipo. Ellos van a entrenar con nosotros en todas las actividades, pero no saldrán de titulares. Los titulares son 13. Concretamente hay un presidente y una vicepresidenta. En el caso de Andalucía, el presidente, que me toca a mí representar como médico, la vicepresidenta es una jurista. 4, esto lo marca la ley, 4 médicos, y aquí en Andalucía uno tiene que ser de la especialidad de psiquiatría y otro de familia. Uno también es a propuesta del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, como también se delimitó, ¿no? 4 en Derecho, también con estas características, y 3 en Enfermería, ¿no? Datos y cifras, ¿no? Comentar que, bueno, que los datos ya del año 22 y 23 se pueden descargar, de los que vamos a comentar ahí. Lo dejaré para alguna foto, pero vamos, se puede quedar aquí para que se pueda descargar, ya es público. Y empezaré comentando los datos que hay para toda España, pero son del año 22, porque a nivel de España los datos no han salido todavía. Estos son los datos, total de solicitudes 576, realizadas 288, y por comunidades ahí está la distribución, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de Andalucía, que para eso forma parte de la exposición de hoy, ¿no? Yo quiero que distingan que cuando hablamos de solicitudes no estamos hablando de expediente, ni estamos hablando de prestación. Ahora veremos esa diferencia, ¿no? Tenemos solicitudes cuando cualquier ciudadano de Andalucía solicita, expedientes cuando se han pasado todos estos trámites que marca la ley,
que tiene que ver con una primera solicitud y después una segunda, 2 procesos deliberativos, previamente valorar la capacidad, si se sigue hacia adelante, un consentimiento informado, una valoración en relación a la familia si así lo desea, la puesta en marcha con el equipo asistencial, una consulta con el médico consultor, y si hay discrepancias, no pasa a la comisión, pasa a la comisión si reclama el paciente, que es otro de los temas que hacemos, que son expedientes de reclamación. Luego, si hay discrepancia, al final perdura que el consultor diga que no, es que no. Y si el médico responsable es que no, es que no. O sea, si uno de los dos dice que no, de entrada no hay. Salvo que haya una reclamación, que es quien decide en la comisión de garantía, ¿no? Entonces, los expedientes de verificación, estos previos, llega un expediente a la comisión, el presidente nombra una dupla, que es un médico y un jurista, que si están de acuerdo en que procede o que no procede, directamente se pasa al médico responsable. No hay que ir al pleno. Cuando hay discrepancia es cuando el pleno de la comisión decide, en el caso si procede o no procede. Luego, si la dupla entiende que procede, que el expediente está, directamente pasa al médico responsable, ¿no? Los expedientes de reclamación, las reclamaciones son por 3 tipos. Una, cuando el paciente no está de acuerdo con la opinión del médico responsable y entonces reclama a la comisión. Cuando una vez que el médico responsable ha dicho que sí, el médico consultor le dice que no, si no está de acuerdo, pasa a la comisión. Y cuando la dupla le ha dicho que no y no está de acuerdo, entonces ya pasa también para resolución en el pleno, ¿no? Y después, en caso de que después de todas estas reclamaciones la comisión diga que no, el ciudadano puede irse ya por la vía del expediente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Luego esta comisión está bajo, diríamos, esa espada, ¿no?, de que lógicamente podamos ser reclamadas ante esa vía, ¿no? Somos la última vía no administrativa, ¿no? Aquí. Estos son los datos, ¿no?, de los 2 años. Total de solicitudes recibidas lo tienen por año. Ha habido una bajada del año 22 al año 23, importante. Total acumulado 137 solicitudes desde la puesta en marcha en Andalucía, que concretamente no es solo el 22, sino es desde noviembre del 21, que hubo en ese periodo 3 casos, hasta la fecha, ¿no? Expedientes tramitados son de aquellas solicitudes las que llegan a la comisión, las que pasan, diríamos, todos esos pasos que son importantes y que además tienen unos periodos, ¿no?, de tiempo máximo y también mínimos, ¿no? Total han sido 92. También hemos visto que hay una caída, ¿no?, de expedientes no tan potente como solicitudes, ¿no? La primera pregunta es, oiga, ¿qué pasa con aquellas solicitudes que no llegan a expediente? Pues también ahí tienen desglosado lo que pasa. En ese proceso, entre solicitud y expediente, ha habido 25 defunciones. El primer año, muchos más que el segundo, posiblemente porque aquellos expedientes que se tramitaron no deberían de haberse tramitado nunca como vía de eutanasia, sino lógicamente tendría que haber entrado por otra vía, precisamente por su proceso de enfermar, ¿no? Pero 25 no llegaron. Hay desistimiento, o sea, el ciudadano en cualquier momento puede decir que no sigue, o sea, que no es porque ya ha empezado, seguimos hacia adelante. Solicitudes en estudio en aquel momento cuando se hacen los cortes, y algunas que todavía están en estudio, y con informes desfavorables del médico responsable, pero sin reclamación también las hay. Hay solicitudes que se inician, médico responsable o consultor dicen que no, y el ciudadano no reclama, con lo cual se queda en solicitud, ¿no? Y una vez que pasan a solicitud, del total de solicitudes, ¿cuántas prestaciones de ayuda para morir ha habido en Andalucía en estos 2 años? Pues en el año 22 hubo 29 solicitudes, que en relación, o sea, de prestaciones, perdón, que en relación al número de expedientes es un 55,77 de los expedientes, y en el 23 hubo 24 de 40, que es un 60% de prestaciones. Luego, al final, 130 y tantas solicitudes, 92 expedientes, y las prestaciones de ayuda para morir en Andalucía han sido 53. Si lo hacemos por provincia, aquí ya empieza a aparecer tendencia o datos que llaman la atención. Aquí lo que llama la atención es que hay una provincia que dobla, ¿no?, a la segunda, ¿no?, que es Málaga. Si quieren me preguntan por qué o no, pero posiblemente algo estará ocurriendo en Málaga para que sea el doble. Esta es la distribución, vuelvo a comentar, son los datos de 2 años, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa con la estadística de 2 años, pero esto es una tendencia, esto aquí está y se repite, ¿no?, en estos 2 años, ¿no?
Enfermedades de base, ya no me voy a extender mucho más, están aquí comentadas. Hay una tendencia, es igual en toda España, esto sí que puedo decir que prácticamente es igual, donde el entorno de la neurología parece ser que es la causa principal, ¿no? La ventaja que tiene tener estos datos es que deberían servir para la acción. Si esto al final no hacemos nada con esto, ya lo decía Cajal, esto se nos va, ¿eh? Pero posiblemente lo que tendríamos que evaluar es qué está ocurriendo, ¿no? Estos entornos, ¿no? No es el oncológico terminal, esto posiblemente podría estar en otros temas, ¿no? Pero sí que es una causa importante. Y aparece un entorno que se llama pluripatológico, ¿no? Que tiene que ver con ese padecimiento grave crónico, que no solamente es causado por una enfermedad, sino que posiblemente haya o se asocien algunas más, ¿no? Respiratorias, cardiovasculares, en resumidas, inclusive psiquiátricas, ¿no? Que en su momento, en esa desorientación de inicio, después el Tribunal Constitucional ha venido para desorientarnos más, pero bueno, ya el año pasado ya hubo bastantes menos, ¿eh? Por edad y sexo ya hay una tendencia, ¿no? También, ¿no? Está claro que hay un grupo de edades, pero parece que hay diferencia entre el hombre y la mujer, sobre todo si tienen menos de 50 años, ¿eh? Parece que hay menos tendencia. Estamos empezando, ¿eh? No me atrevería a sacar muchas más, pero los datos, vuelvo a comentar, están a disposición, no me pararé y si quieren en alguna cosa concreta nos paramos, ¿no? Especial de médicos responsables, no podía ser de otra forma. No podría ser de otra forma. Y tiene mucho que ver hasta con valoraciones no solo de la capacidad, sino del conocimiento y de la deliberación, ¿eh? Lo lógico es que esto esté aquí. Todo lo que no fuera esto, posiblemente lo otro puede haber hasta alguna anécdota y seguro que alguno se habrá dado cuenta, ¿no? Pero también tiene un explicativo, ¿no? Y la del médico consultor, aquí sí que nos extendemos más y aparece una figura que lo tengo que explicar, también aparecen médicos de familia, ¿eh? La ley no dice que el médico consultor tenga que ser un especialista del proceso de la enfermedad, sino que tiene que ser un médico conocedor del proceso de la enfermedad y que no sea del mismo equipo asistencial. Ambiente de la prestación. Otro ya que da una tendencia para que lo valoremos. Hay los defensores de este tema y le hablan de la dignidad y la muerte. Al final, la prestación está virando y se está haciendo en hospitales. Y esto yo no sé si es bueno o malo, es lo que es. Si me preguntan también, aquí dejaré algo, algunos nos quieren estigmatizar el domicilio. Por supuesto, igual que hacemos todos con la muerte, ¿eh? Parece que ya morirse en casa es de mal gusto, ¿no? Bueno, curiosamente con algo como esto, que se presupone, ¿no?, que debería de ser un entorno más amable, al final están, y vuelvo a comentar, son tendencias, vamos a ver cómo va la evolución, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, han visto que en centros sociosanitarios solamente ha habido un caso y fue atendido por el equipo asistencial de servicios sanitarios. Y tenemos muchos otros datos, ¿no? El ámbito sanitario público-privado, todos en el ámbito público. Modalidad de la prestación, pues el 98,9 es eutanasia. Suicidio asistido, 1 a lo largo de 2 años. Aplazamiento, pues no me acuerdo, son 8 y 5, lo tengo aquí apuntado, pero ha habido aplazamiento, pero la tendencia, y como no son muchos datos, pocos, es que estamos viendo que se están produciendo más aplazamientos. Se ha doblado los aplazamientos. Y después, también es bueno comentarlo, estamos empezando a tener algún expediente que acaba llegando por si acaso, o por lo que esté por venir. Diríamos que se está solicitando de forma preventiva. No debería llegar esto a expediente nunca, pero alguno nos ha llegado y parece ser que al final cuando se explora, lógicamente es porque estoy prediciendo lo que me va a ocurrir y por si acaso, ¿no? Estos han sido lógicamente rechazados, son algunos de los que van hacia atrás, ¿no? Desistimiento y revocaciones las hay, hombre, ya viene bien, lógicamente, porque no hay un estado en un momento determinado, hay que deliberar y por eso son estos plazos de tiempo. Y los datos de tiempo de asistencia, aquí hay uno, por ejemplo, no va a haber ningún proceso, por muy rápido que ocurra, que dure menos de 2 meses. Porque es que la ley, es verdad que estamos en topes máximos, la ley marca eso. Hay más datos, yo los puedo dar y están ahí, pero perderíamos la última parte que a mí entiendo que en el entorno donde estamos es mucho mejor que lo de los datos. Quizás las principales demoras se están produciendo en el entorno asistencial, y se están produciendo por lo que ya sabemos, cómo está organizado el servicio, cómo está la atención primaria, la dificultad para pedir citas, los circuitos. Ahora comentaremos algo más de esto, ¿no? Y también hay datos sobre donaciones. Hubo 2 casos de donaciones, diríamos,
a la par que este proceso, en el año 22 y 3 ha habido este año, ¿no? Sí, sí. Y también hay reclamaciones, y ahora quisiéramos que entráramos a valorar qué ha pasado con las reclamaciones, ¿no? Bueno, pues nosotros en el año 22 y en el 23 hemos tenido 31 reclamaciones. Vuelvo a comentar, reclamaciones son principalmente porque no están de acuerdo con la opinión de un médico responsable o un médico consultor. Si lo vemos, de estas 31, 24 han sido desfavorables, o sea, la comisión ha estado de acuerdo con la opinión del médico responsable y o consultor. Y en 5 se ha estado o se ha avalado la opinión, en este caso, del paciente. Ha habido una sin pronunciarse que acabó siendo que sí, que procedía lógicamente a esto porque hubo que consultar, volver atrás sobre el mismo expediente. Y bueno, uno, en este caso, vuelvo a comentar, ya las defunciones son menos cuando estamos en esta etapa. Una, pues en el proceso de reclamación hubo un fallecimiento, ¿no? Y también hemos tenido en el año 22 2 recursos contenciosos administrativos ante resoluciones negativas para los pacientes. En este caso fueron 2 y ya hay sentencias favorables a la comisión, y en el año 23 hemos tenido 1, pero todavía no tenemos una, diríamos, sentencia, ¿no? Estas sentencias también se pueden bajar, están todas delimitadas y además ayudan, lógicamente, a mejorar un poco el papel que tenemos, ¿no? Y voy a, también de forma rápida, por trazo, a compartir, iba a decir las luces y las sombras, ¿no? Lo que nos queda por hacer, eso de hacernos las preguntas, ¿no? Y que yo creo que un entorno como un colegio de médicos debería de trabajar precisamente si les sirve en esta y en algunas otras, pero yo creo que en estas serían interesantes. Y voy a hacer un análisis intentando ponerme en diferentes lados, ¿no? De ver el tema, ¿no? Uno desde el lado de los profesionales sanitarios, ¿no? Y no solamente somos médicos, también hay un equipo asistencial que al final también trabaja con nosotros. La enfermería tiene un papel también importante, incluido ahora verán que también en Andalucía, la única comunidad también, el trabajo social también es importante. Análisis crítico desde el sistema sanitario, desde la propia comisión de garantía, desde el paciente, desde la ética, la deontología y desde la sociedad. El análisis crítico, y podemos coincidir, es que sigue faltando información, estoy hablando de profesionales sanitarios y de médicos, si quieren, sigue faltando formación, pero lo que está claro es que ni con la información ni la formación basta para un entorno como este. Aquí ha salido la palabra competencia. Pues claro, eso de diagnosticar la capacidad, ¿verdad? Eso de diagnosticar el sufrimiento, ¿verdad? Esto es lo que esto es un aspecto crítico que deberíamos de valorar, ¿no? Y claro, hemos hablado de capacidad, pero ¿qué pasa con los que no son capaces, ¿no? Porque si tienen un documento de voluntades anticipadas, sí pueden entrar en la prestación. Pero quien hace la valoración de la capacidad en el documento no es un médico, generalmente, ¿no? O en la mayoría de los casos. Luego estamos en un problema de la capacidad que el Tribunal Constitucional también trabajó bastante, y perdonad que me extienda ahí, y que dejó que quien tenía, diríamos que los recursos se valoró como que los médicos, ¿no? Porque no son los jueces los que hacen la incapacidad, ¿no? Lo digo porque efectivamente es un tema complejo. Organización de agenda y facilitación de trámite. No se trata de que ahora haya agenda solo para esto, ¿no? Pero claro, hombre, un proceso deliberativo en 5 minutos en atención primaria, y en aquellos casos donde hay en una zona todos son objetores y tiene que venir a otro compañero de otro sitio, pues lógicamente habrá que valorar, y esto es uno de los temas principales que está generando serios problemas a nivel de los centros. Se ha planteado como posible solución el tener un acompañamiento, tutorización a nivel profesión, a nivel de área, para que no nos ocurra es que cuando hay un trueno es cuando nos asustamos, Y hay casos, algunos que han salido en los medios, como el caso de Huelva, etcétera, que cuando aparece un caso es cuando nos damos cuenta de quién es o no objetor, quién va a ser el médico consultor, cómo lo organizamos, porque no tengo a nadie. Entonces, efectivamente, esto había que plantear. Y después yo creo que en Andalucía fue muy importante incluir la valoración social en el expediente, porque la ley también dice que hay que dejar muy claro, informado y por escrito de las posibilidades que tienen que ver con los entornos paliativos y también con los recursos sociales, para que al final, como dijo también un compañero, le sigo, uno no quiera morirse así. Esta parte de exploración es muy importante, por eso el disponer de un informe de trabajo social que valore el grado de discapacidad, de incapacidad, perdón, no de discapacidad, sino de incapacidad, etcétera, cómo está el ambiente de apoyo sociofamiliar es importante, ¿no?
Del sistema sanitario, acá ha salido el manual de buenas prácticas. Lo que se hizo hace 3 años ya necesita airear y mejorar, se está en ello y hay una cierta parálisis. La implementación y cartera de servicios, se ha dicho aquí, esto es una prestación que está en la cartera de servicios. No es fácil, no fue fácil poner en marcha una estructura como esta, y vuelvo a comentar, son 2 años y medio para 3. Se necesitan recursos humanos y recursos humanos formados, y esto cae también por decreto y en 3 meses. Información de profesionales, ya no me voy a extender ahí. Circuitos asistenciales, coordinación interniveles, también es importante, porque no es fácil tampoco pedir una cita como marca la LORE en un médico consultor especialista, ¿eh? Ya sabemos cómo van las listas de espera. Hay que montar de alguna forma esta coordinación. La red de apoyo, la objeción de conciencia y el registro de profesionales objetores en Andalucía, que tenemos una espina clavada y que nos está dando problemas, tal como está el redactado y todavía no está modificado, aunque hay un borrador de modificación, porque hemos planteado de que objeción es solo al acto final, a sabiendas de que el médico responsable inicia y acaba con el certificado y con los 2 documentos de verificación después, ¿no? Y estamos permitiendo, a veces por una mala información, que haya médicos objetores que están tramitando todo el expediente y que cuando llega el momento final dice que son objetores porque me lo han impuesto, ¿no? Y esto es un problema serio, ¿eh? El sistema privado de mutualismo, residencias mayores, no ha habido ninguna, y como lo que suele ocurrir, cuando no hay ninguna parece que no va a ocurrir nunca. El día que ocurra tenemos que generar casi todo un procedimiento, ¿no? Y bueno, del plan de inmunización tocaré poco. De la Comisión de Garantía y Evaluación, pues, hombre, nos constituimos, hubo que hacer un reglamento de régimen interno, lo marcaba la ley, ya lo tiene, que está en revisión. Hemos planteado protocolos y modelajes para dar respuesta a la multitud de preguntas. Hemos tenido que ir creciendo porque no teníamos personal, ninguno, y todo se estaba basado en el voluntarismo. Hoy en día hay un secretario y disponemos de 2 personas más de apoyo administrativo. El entorno de las deliberaciones de la comisión es algo esencial, el buscar ese espacio de deliberación caso a caso, y cada caso le puedo asegurar que es un motivo de deliberación. Y después la propia comisión tiene que formarse, actuar como asesor, tiene que evaluar, y ya este año estamos entrando en el entorno de la investigación, porque ya tenemos documentación para lo que es simplemente una pregunta, ahondar más para mejorar, ¿no? Y por supuesto un plan de mejora y continuidad de la calidad. Voy llegando al final. Desde el paciente, lo que está claro es que ha habido, o desde los ciudadanos, quiten la palabra paciente, los ciudadanos en general y el paciente en particular, hay un problema de falta de información. No solamente en los médicos tenemos problemas conceptuales, sino que ha habido unas expectativas bastante equivocadas, ¿no? Es que yo ya puedo pedir la ayuda para morir, por no llamarla de otra forma, ¿verdad? Y no, vamos a ver, ha habido una ley no de eutanasia, sino hay una ley de contexto eutanásico, ¿no? Y, o sea, no, la eutanasia es una cosa, pero la ley no es para eso. La ley es cuando hay un contexto eutanásico. Entonces yo no puedo pedir porque yo no quiero seguir viviendo, yo estoy amargado, ¿no? No, pero es que esa parte ocurrió cuando hubo tantos casos el primer año, ¿no? Que algunos venían posiblemente con unas expectativas equivocadas. Yo creo que el tiempo va poniendo esto en su sitio. Los trámites administrativos son los que son, a veces generan muchos dolores de cabeza, pero están puestos para ser garantistas. No podemos obviar ningún trámite. A veces esto nos produce discusiones, miro también a algún compañero, ¿no? De que si se tienen que cumplir como marca la ley. Sí, hay que cumplir como marca la ley, ¿no? La comunicación que pueda tener a lo largo de este camino, y el tema de voluntades anticipadas, ¿no? El tema de voluntades anticipadas no es baladí, ¿eh? Y el tema de voluntades anticipadas, vemos en la prensa de que, bueno, me dan cita hasta para 6 meses, ¿no? Y en teoría parece que hay un boom precisamente para poner esto, ¿no? Pero que tengamos cuidado a la hora de hacer una valoración en un momento determinado con un paciente y ponerle, yo quiero eutanasia, ¿no? Yo creo que estamos ante un debate serio, yo creo que hay que pronunciarse, y pronunciarse el entorno profesional y otro, porque está a punto de caramelo, ¿no? De que aparezca algún tipo de decreto, y sería muy importante que no banalizáramos con el previo, ¿eh? No cuando uno tiene que ver la capacidad, sino cuando hay una persona que se le supone que está capacitado para ver la capacidad, ¿no? Y las decisiones y el proceso deliberativo en un documento de voluntades que no se hace para la eutanasia, se hace como documento de voluntades anticipadas, ¿no? Y desde el punto de la sociedad, hombre, yo creo que si en algo nos tocaba entrar, y será motivo de debate en lo individual, fuera de aquí, y en lo colectivo,
es porque nosotros ya advertíamos cuando nos posicionábamos ante la ley antes de que saliera, y por supuesto sin que nos avisaran, de que estábamos muy preocupados con algunos temas. Uno de ellos esencialmente es la pendiente resbaladiza, ¿no? Hombre, yo sería demasiado valiente si dijera que en Andalucía no hay pendiente resbaladiza. No, no, miren, nosotros estamos intentando que no la haya. La comisión está intentando que no haya pendiente resbaladiza. Ya hay ley, ¿eh? Pero el que haya pendiente resbaladiza dependerá también de cómo funcionemos. Y para ello, los trámites de cruces, el ASE, por ejemplo, que es el que se está utilizando, pues tiene sus ventajas, ¿eh? Pero tenemos que ir mejorando no solamente en hacerlo, sino en cómo lo hacemos, ¿no? La otra, la privatización. Pues esto hubiera sido nefasto, ¿eh? Pues claro, si esto se hace en el entorno privado, ¿qué pasa? Como con el aborto, parece que se nos olvida la objeción, porque como ya lo hacen otros, ¿no? Y os permiten la ley, esto se hace en el sistema público y ahora también el aborto, ¿no? Bueno, pues no ha habido, creo, ningún intento de privatización, ¿no? Aunque ha habido algún malentendido, donde va a aparecer un equipo, ¿no? Que va a plantear este tema, ¿no? La ley de derecho y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Esto es lo que hemos venido pidiendo desde ya. 2010 en Andalucía, la pionera con una ley que conceptualmente es de donde ha bebido la ley de eutanasia y que lógicamente deberíamos revisar a ver si la estamos cumpliendo nosotros, claro. Pero que no vale con quejarse, es que tenemos que tener e implementar unos cuidados paliativos de calidad y deberíamos lógicamente exigir o seguir exigiendo una ley de derecho y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, ¿no? Y bueno, te he dejado ahí porque también lo utilizo en otro sitio, es que nosotros convivimos con asociaciones de pacientes que están en el entorno de la eutanasia, que ha sido, y no es fácil a veces el manejo, porque ellos tienen todavía la visión de que la ley se ha quedado corta, ¿no? O sea, ellos, su horizonte todavía está ahí. Bueno, yo creo que hay un intento para ir tirando. Y esto porque juego en casa, porque juego en un entorno de la profesión. Nosotros tenemos que hablar de sufrimiento insoportable y sobre todo conceptualizarlo y ayudar, ¿no? A los que tienen que estar no viendo a pacientes de eutanasia, sino en la consulta día a día, ¿eh? La medicina de familia trata mucho, la oncología trata mucho, el entorno de paliativo trata mucho, el médico trata con esto. Si no sabemos manejar, ¿de qué sirve saber mucho conocimiento de terapéutica si no sabemos manejar esto, ¿no? El rechazo al tratamiento, que ya hemos tenido algún tema, ¿no? Este es un tema importante. La autonomía del paciente permite rechazar, ¿no? ¿Qué pasa con la eutanasia? La objeción de conciencia, ¿no? Que da para mucho, para un debate, tampoco me pararé. La ética de los procesos deliberativos en la LORE, ¿no? Estamos realmente haciendo procesos deliberativos impregnados de ética. Y la implicación, yo creo que esto es básico, de los comités de ética asistencial y de la Comisión de Bioética de Andalucía. Con esto acabo, con esta imagen de este puente, que puede ser llamado Puente de la Vida, pero para alguien de Triana que cruzaba el río es un buen final. Gracias. Bueno, pues yo voy a dejar este corto tiempo de debate en manos del organizador realmente de esta sesión, que ha sido nuestro compañero José María Domínguez Roldán. Voy a dejar que haga las primeras preguntas, las primeras y prácticamente las últimas, porque nuestro compañero, claro, Serafín Romero, pues tiene 10 minutos bueno, digamos 15, pero no podemos pasarnos de eso porque lo que no podemos es traer un invitado y hacer que pierda, ya sería demasiado. Por favor. Sí, bueno, vamos, pregunta yo, lo que pido es ayuda para... Porque esto no es fácil, es decir, no es fácil desde el punto de vista de los médicos. Hay que cumplir la ley, pero va en contra de principios, ¿no? Es decir, y sin embargo hay personas que sufren. Eso me parece realmente importante. Es decir, el cómo armonizar eso y qué papel jugamos los colegios, yo creo que es realmente complicado. Es decir, porque tenemos aquí al presidente de la academia. Desde el punto de vista de la academia, ¿no? Desde el punto de vista de la academia, lo académico, la eutanasia no es un acto médico. ¿O sí?
Tenemos al doctor Rosetta, es decir, que además él se ha manifestado en múltiples ocasiones en público, es decir, sobre cuál es su pensamiento respecto a esto, pero que también tiene un sesgo de paliativista, como claro, está todo ya en el paliativismo. Y a veces yo creo que efectivamente el tema de el paliativista que a veces dice que el sufrimiento insoportable es tratable, ¿no? Es decir, es una contradicción, ¿no? Bueno, yo sé que yo no son los ponentes, pero es que tenerlos aquí me parece que es fundamental, es decir, el que nos expresemos desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, sufrimiento insoportable existe o no, es decir, luego, por entonces algo hay que hacer, que es lo que nos dice la sociedad por lo que se ha hecho la ley. Y tenemos que estar los médicos, es decir, cuando realmente decimos que Aristóteles, bueno, todos los que nos han precedido y marcan la ley, ¿no? Es decir, nos, nos, nos han dicho que, bueno, que participar en la muerte, bueno, ya lo de Hipócrates es el primero, pero bueno, está claro, es decir, y yo lo que sí también quisiera era agradecer también, y lo digo de verdad, ¿no? A Serafín Romero, que es buen amigo, pero yo creo que además vamos, yo lo sé, cuando le propusieron formar parte de la Comisión de la Eutanasia, ¿qué dijo? Que no, que no, que no, ¿no? Que no, ¿por qué? Porque no, porque esto es muy duro, esto no es fácil. Lo digo porque a veces esa prestación social, ¿no? Que alguien tiene que cumplir la ley y tenemos que cumplir la ley de modo armónico, que no haya pendientes resbaladizas. Es decir, yo también quiero pedir, ¿no? Es decir, que poner en valor el trabajo que está haciendo en la comisión, porque no es fácil. Es decir, lo digo y luego eso, aspectos muy técnicos, como la doctora Jiménez nos ha dicho. Si ella tiene dudas, que no tendremos los que no tenemos esa cualificación. Bueno, yo quisiera en cualquier caso acto médico, sí, no, ya que tenemos aquí al presidente de la academia, o sea, ya volvemos a Grecia. Vamos a ver. La exposición ha sido tan interesante que es difícil concentrarse en una de ellas. Lo primero que digo, yo recopilaré una frase del doctor Boceta, que nadie quiere morir. Lo que no quiere es vivir en unas condiciones inaceptables. En segundo lugar, la ley está para cumplirse. Y desgraciadamente no nos hemos pronunciado cuando se estaba elaborando la ley. Yo he criticado en la propia academia porque ¿a qué viene quejarnos ahora? Sí, ya está hecho. De hecho, cuando se nos encargó que una persona más conservadora y otra persona más liberal hiciésemos un informe en relación a esto, yo consulté con un jurista y me dijo, la ley está por encima de las comisiones deontológicas de ningún colegio. Lo cual quiere decir que de lo que se ha dicho aquí, si usted no se le puede recriminar en el comité deontológico porque está amparado por la ley, por lo que es un tema de voluntarismo. Si usted lo quiere hacer, lo hace, si no lo hace, porque no le va a ocurrir nada. Entonces, la eutanasia, yo no practicaré la eutanasia mientras pueda, pero haré un comentario. A mí me preocupa mucho, porque el doctor Boceta ha hablado mucho sobre eso, los cuidados paliativos y la eutanasia casi se entremezclan y va a depender solo de la conciencia del individuo. Porque si un individuo en la conciencia está haciendo un tratamiento paliativo en el que no requiere tantos comités y tantos estudios y tantos miramientos como este tipo, el individuo puede ser más o menos dado, y tenemos los casos del doctor Muerte y algunos de estos que liberablemente lo han hecho. Pero yo sí quiero decir una cosa, diciendo que no soy pro eutanasia, evidentemente, porque nosotros nos han formado para una cosa distinta. Pero se ha dicho lo del asesinato o homicidio por compasión. A mí me pone descompuesto cada vez que oigo que una persona de 80 años que vive en un tercero, apartado, sin ascensor, económicamente débil, sin familia que le atienda, resulta que mata a la mujer y se suicida y se le llama violencia de género. Eso es una canallada, eso es deformar la memoria de una persona que lo que ha hecho con un tremendo dolor, resolverlo. El otro tema que me gustaría comentar es cuando yo soy cirujano cardiovascular y he visto desde que ya tenemos la ecocardiografía malformaciones congénitas tremendamente difíciles de controlar después, pero que se controlan con 1, 2, 3, 4 operaciones que hagan falta, un año, otro año, y otra vez, y al quirófano y otra vez. Hoy día ya se sabe aquellas que se interrumpen, pero en ese caso en el que uno le está haciendo, no está haciendo aborto,
preguntaría yo a la mesa, ¿está haciendo eutanasia de un niño para evitar que sufra al que no se le ha pedir un consentimiento? Creo que la mesa es interesantísima, pero yo no quiero coger el terreno de nadie. Yo creo que Jaime. El tema del sufrimiento refractario. Hablamos de síntomas refractarios cuando hay un síntoma que no puedes controlarlo a pesar de intensos esfuerzos durante un tiempo razonable. Y los intensos esfuerzos hay que documentarlos, que es lo que has hecho para intentar controlar ese síntoma, y el tiempo hay que documentarlo. Y cuando un síntoma es refractario, es un criterio de sedación paliativa. Entonces, ahí va el sufrimiento refractario. ¿El sufrimiento existencial puede ser un síntoma refractario? Sí. Entonces, la academia de médica americana dice que no. O sea, ahí hay posturas, que no es. Sí, sí. Yo estoy diciendo lo que yo defiendo, lo que en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Europea de Cuidados Paliativos defendemos. El sufrimiento existencial puede ser considerado un sufrimiento refractario cuando es refractario ¿a qué? ¿Qué es lo que has hecho para intentar ayudar y aliviar ese sufrimiento y durante cuánto tiempo? Entonces, cuando el sufrimiento existencial, la mayoría de las sedaciones paliativas se hacen en la fase de últimos días de vida. Cuando el paciente está que le quedan 2 o 3 días de vida, el tiempo razonable es vamos que nos vamos, y las medidas intensas que tú intentas para controlar ese síntoma excluyen las medidas invasivas. Va a poner una bomba intratecal para controlar el dolor a un paciente agónico. Bueno, pues cuando el sufrimiento existencial ocurre en una fase de últimos días de vida, no te va a poner a hacer una terapia de dignidad, un no sé cuánto, porque no hay. Entonces, ahí es más fácil. Pero ¿y cuando ese sufrimiento existencial es muy intenso, es terrible, es demoledor, y no estamos en una situación de últimos días, sino que podemos tener por delante meses o años? ¿Qué pasa con eso? Pues claro que puede ser un sufrimiento existencial refractario. Ahora, ¿refractario a qué? ¿Qué es lo que le hemos ofrecido a esa persona para aliviar el sufrimiento? ¿Ha tenido acceso de verdad a ayuda a la dependencia o el acceso de lo que hay? Yo creo que esa bandera que estás verdad, levantando me parece fundamental, porque a ¿ha veces los tenido acceso médicos... de verdad a expertos en aliviar el sufrimiento? Pues si algún perfil especialista lo hay, es el de los paliativistas. Y está apareciendo un nuevo tipo de paciente de paliativos, que es el paciente que, no estando en situación terminal, tiene una complejidad tal que requiere un equipo experto para poder valorarlo y atenderlo. A mí me están mandando muchos enfermos que piden eutanasia y que, pues que lo valore el de paliativo. Y una vez que lo valoro, pues mire, claramente usted tiene derecho, le explico cómo es el proceso de la eutanasia. Yo en esta valoración que he visto he detectado ya 7 cosas en las que podríamos aliviar bastante en algunas. Si usted quiere, como el proceso que usted tiene derecho tarda mínimo 6 semanas, yo me ofrezco a durante esas 6 semanas intentar atenderlo. Y vamos a hacer esto, aparte de que usted vaya a su médico de familia a intentar, porque yo eso sí le aviso, yo tal y como yo entiendo la medicina, yo no voy a participar nunca en eso, pero tampoco voy a obstaculizar ese derecho que usted lo tiene. Y he estado viendo que una vez que te pones a saco, pues resulta que pasan las 4, las 5, las 6 semanas y el paciente te dice, no, mire usted, hay alguno que me ha dicho, yo lo tengo y lo he guardado en un cajón. Hay otro que me ha dicho, no, pues yo no he llegado a hacer la segunda petición, lo tengo ahí y hay otros que lo pospusieron durante un tiempo y que luego han acabado en eutanasia. Y una señora me llamó, mire usted que lo llamo ya para despedirme porque al final, la semana que viene, se va. Pues señora, me ha encantado atenderla, espero que se puede. Bueno, sí, no, apuntar una cosa y doy fe porque hemos tenido algún caso concreto que al final, lógicamente, tuvo también vamos a llamarle buen final, sin necesidad, y fue uno de los aplazamientos. Que Sí, fueron y fueron al final quedar una limitación de esfuerzo terapéutico y una sedación paliativa para evitar síntomas desagradables en el proceso de morir. Es que lo que quisiera comentar es que al final lo que estás comentando es que lo que no podemos es quedarnos sin hacer nada. Y no es cuestión ya de si estamos de acuerdo o no, sino qué podemos hacer.
y tenemos un problema. No basta solo con diagnosticar la capacidad, es que se han planteado procesos deliberativos que posiblemente lo van a hacer el paciente sin ese médico de referencia, porque además la ley tiene dos derechos, no uno, tiene dos. El de la objeción de conciencia está ahí recogido. Y lo que deberíamos de plantearnos si realmente la respuesta que se está dando en esos niveles es la adecuada, ¿no? Ni toda la intervención paliativista va a hacer que el 100% se vaya al cero, pero sí estoy de acuerdo contigo. Y lo ha habido, yo soy consciente porque hemos valorado un tema conjuntamente, pero yo creo que esa es la parte que yo reclamaba y ponía un poco ahí por sobrecompetencia, no solo formación e información, pues no se trata de que... Pero igual que nosotros no estamos aquí para que un paciente opte por una cosa o por otra, ¿no? Estamos aquí para ayudarle en su toma de decisión, pero no solo en la eutanasia, sino para todo. Y yo creo que esta es la parte que nos corresponde. Por eso es muy importante ver los datos y hacer un análisis crítico, ¿no? Si no hacemos nada y solamente vemos datos, pues nada, algunos dicen, oye, pues tenéis menos que Cataluña. Pero ¿y eso qué importancia tiene? ¿Eso que es bueno, malo o relativa? A nosotros lo que nos preocuparía es que estén llegando casos que podía haberse planteado otro escenario y que el médico tiene un rol esencial. Paliativistas, familia, oncólogos, neumólogos, porque también sabes muy bien como especialista que, hombre, a ti no te deben de llegar los pacientes de oncología cuando te quedan 7 días de vida, ¿eh? Sí, ¿no? Y un aspecto yo creo que también importante, que es de leyes no desarrolladas, la ley de dependencia, es decir, no olvidemos que los pacientes neurológicos lo que necesitan muchas veces son cuidadores, es decir, cuidadores 24 horas al día que le hagan los cambios posturales, es decir, ¿y cuál es el problema? Hay una ley de dependencia que no está desarrollada, es decir, que a veces el tratamiento no es seria médico, es un tratamiento social, es decir, y lo digo que en esto, aquí, que esto dice, no, este es el foro, sí es el foro, porque son pacientes, los vamos a ver nosotros, y el tratamiento es social, que hace falta un cuidador, porque un paciente dice, no, es que cada 2 horas me tienen que hacer cambios posturales por la noche, y mi mujer, yo no puedo, se levante cada 2 horas a hacerme los cambios posturales. El tratamiento es de un cuidador, es decir, todo eso, evidentemente no podemos ser insensibles, ¿no? a ese... A mí me preocupa una cosa que lo pongo en la mesa. A mí me preocupa que la eutanasia termine discriminando preferentemente en los niveles sociales desvalidos en relación a los niveles sociales altos. Y de alguna manera los políticos tienen una cierta tendencia a facilitar el terreno a un tipo determinado al que no tiene a la cuidadora o cuidadora en 3 turnos al día que le cambia las posturas, al hijo y a la hija que viene y te ayude y habla contigo, sino al ejemplo que ponía anteriormente. ¿Cuántas familias están absolutamente en soledad, no deseada y desamparada? Entonces yo me gustaría saber si hay un sesgo entre la situación social de los individuos que quieren o que exponen su deseo de la eutanasia. Porque por otra parte, cuando una persona no tiene recursos económicos, ni recursos sociales, ni conexión con personas de un nivel cultural adecuado, y alguien le dice, mire usted, hay una ley y tal, y se lo ponen tan sencillo, que es más sencillo decir, pues mire usted, sí, porque yo realmente no tengo otra cosa, que aquellos otros que no preguntan, porque para eso tienen el entorno familiar, que se da mucho más en los pueblos todavía, afortunadamente, que en las ciudades. ¿Hay algún sesgo en función de la situación social del individuo y si hay un sesgo también en relación a la zona rural y a las zonas? Con los datos que tenemos en Andalucía yo no lo podría afirmar. Lo que está claro, y lo he comentado, es que nosotros no podemos mirar ya para otro lado y no pedir esa ley integral. Porque, bueno, el ejemplo está con la ley de ELA, ¿no? Que parece ser que van a poner en marcha algo, ¿eh? Mientras la ELA es la causa principal de solicitud de la eutanasia en Andalucía, ¿eh? Y hay variabilidad en base a cómo se afronta la ELA y eso no tengo datos, vuelvo a comentar, los datos son de la experiencia de los datos que tenemos, no es evidencia, ¿eh? Pero si hay un entorno asistencial, como pasa en Jaén, específico y donde hay diferentes especializadas, porque la ELA no es un problema neurológico al final, es de neumología, ¿eh? No es un problema neurológico, es de neumología. Si hay un entorno asistencial, posiblemente, y no tengo datos porque tampoco nos manejamos tanto, posiblemente el número de enfermos con ELA que soliciten la eutanasia va a ser menor. Y antes hacía referencia, y tampoco hay datos, de que se están pidiendo preventivamente. Ya se está presuponiendo que no voy a tener dinero para afrontar ciertos gastos y se está presuponiendo que voy a sufrir. Este es el debate.
El debate no es... Ya la comisión hará sus deberes. Intentaremos, además, tener comunicación y que no se nos cuele una pendiente resbaladiza. Pero el tiro no está en seguir mirando la ELA, ¿eh? El tiro es que tenemos mucho que hacer en todo lo que lleva a la ELA. Y sí, lo puedo decir, las clases con más dinero llegarán menos a la eutanasia seguro. Y perdonadme por el tiempo. Estoy encantado de estar aquí. Pero el AVE no espera, ¿no? A mí sí, a ver si por antecedentes. Pues muchas gracias. Ya. Lo de Málaga no lo... Sí, bueno, no, perdón. Sí, Sí, no, pero de forma... es una hipótesis, ¿eh? De momento, porque también es una pregunta que nos hemos hecho. La ley marca que si alguien lleva más de 12 meses de residencia en España, también tiene derecho. Y nosotros, y tenemos los datos, ¿eh? Lo que pasa es que no lo he puesto porque serían muchos. Hemos tenido un 12%, 10-12% son extranjeros, pero bueno, son extranjeros, son residentes en España, ¿no? Y más en Costa del Sol, pero no es esa la única hipótesis. También en la Costa del Sol, especialmente al principio, hay una asociación de derecho a morir dignamente muy potente que ha preparado, no, CUDECA son los cuidados paliativos. No digo, una asociación de derecho a morir dignamente que sí que ha facilitado información, acompañamiento, preparación de que en otros sitios ha sido muy dificultoso, ¿eh? A lo mejor los datos que tenemos ahí de momento, hombre, podemos ser muy optimistas, decir que tenemos cuidados paliativos magníficos, ¿no? ¿No es verdad? Vamos, ya quisiera yo que tuviéramos, ¿verdad? Que no es verdad. Exacto. Pero bueno, los datos que tenemos son estos. Posiblemente donde aparece un núcleo, ¿no?, que mueve esto más, hay más casos. Y es verdad que el entorno de residentes extranjeros sí que en algo ha influido, ¿no? Y estos son hipótesis, ¿eh? Muy bien, pues tenemos que dejarlo. Muchísimas gracias, muchas gracias por la asistencia. Hemos logrado una vez más que sea un éxito esta reunión y una reunión en la que hemos dado capacidad desde el comité de expertos de este colegio médico a todos los miembros de la academia que hayan podido asistir. Una unión entre el colegio y la academia. Gracias por vuestra asistencia. Gracias. Venga, muy bien.